buenos días, bienvenidos a su programa Buenos días con Dios. Bendiciones para todos. Es una bendición el poder estar con ustedes. Quiero pedirle por favor que me ayude, que colabore conmigo compartiendo el programa para que otros puedan recibir la palabra del Señor y puedan ser bendecidos. Estamos en momentos cruciales, estamos en momentos donde estamos viendo la palabra confirmada de todos los acontecimientos que vemos, y tal vez algunos ya se enteraron o muchos ya se enteraron del asesinato de un pionero en el Evangelio, el asesinato de un hombre que estaba haciendo una obra muy buena con los jóvenes. Estaba predicando el Evangelio, predicando la verdad, predicando la luz, abriendo los ojos de los jóvenes en las universidades en los Estados Unidos. Un hombre que se estaba dedicando específicamente a ir a lugares, a hablarle a los estudiantes y fíjese, estaba haciendo la voluntad del Señor, estaba haciendo la palabra, estaba haciendo lo que al Señor le agrada. Sabemos que en la palabra dice, y se lo quiero leer ahorita en Lucas capítulo 21, verso 16. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Fíjese que es bíblico, que algunos iban a ser asesinados, algunos iban a ser matados, y que íbamos a ser aborrecidos por el mundo por causa del nombre del Señor. Pues sabemos que Charlie Kirk era un hombre, un líder en el Evangelio, era un líder en el reino de Dios, y estaba haciendo lo que le correspondía hacer, trayendo luz en las tinieblas y sembrando la palabra del Señor con esa juventud que en estos momentos hay mucha confusión. Y fíjese cómo es el enemigo, porque sabía que era un hombre que conocía las Escrituras, era un hombre que no lo podían callar, que hablaba y que era fuerte de opinión, que era fuerte de carácter en las cosas del Señor, en el buen sentido de la palabra, de fuerte de carácter, no agresivo, sino un hombre que se plantaba y hablaba la verdad y hablaba la palabra, la voluntad del Señor, y le decía malo a lo malo y bueno a lo bueno. Y fíjese cómo es el enemigo, porque quiso callar su boca y por lo tanto fue asesinado en una universidad de Utah. Y mire que ha conmovido mucho a la población, ha conmovido mucho a todos los miembros del Evangelio, todos los miembros del reino de Dios, porque sabíamos que era un hombre dedicado a hablar la palabra y a exponer lo que iba de acuerdo con la palabra del Señor. Y miles de jóvenes en las universidades y en diferentes lugares estaban recibiendo a Cristo como su Salvador por medio de los mensajes de este hombre, los eventos que este hombre hacía. Un buen varón de Dios, buen padre, buen miembro en el Evangelio, en el reino del Señor. Pero vemos la palabra cumplida, y fíjese que esto que estábamos leyendo en Lucas capítulo 21, versículo 16 y 17, es parte de las señales de los últimos tiempos. Está un poquito en el inicio del capítulo 21 de Lucas, nos habla de las señales antes del fin. Y es parte de lo que estamos viviendo en este momento. Por eso es que yo quería traerlo al programa y exponerlo, y que nos diéramos cuenta que es parte de las Escrituras. Vemos el cumplimiento total de la Escritura por medio de este asesinato. Y dice: mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Confirmado en esto que sucedió esta semana, ayer para ser más específica. Estuvimos orando por él para que el Señor sanara su cuerpo, pero fue algo muy fuerte, que no aguantó. Y sabemos que está en el cielo, sabemos que se ha ido con el Señor, pero vemos cómo en estos últimos tiempos en los que estamos, el enemigo está callando al líder de Dios, está callando al hombre que está haciendo la voluntad del Señor, porque es de la única forma que pueden callar
al hombre o mujer que está lleno de la palabra del Señor y que está haciendo la voluntad del Señor, valga la redundancia. Fíjese que tenemos que nosotros estar orando, tenemos que estar velando y tenemos que ver las señales de los tiempos en los que estamos, porque es parte de que Cristo viene pronto, de que estamos en los últimos de los últimos tiempos, esto que ha sucedido, porque era un hombre que no le hacía mal a nadie, sino al contrario, estaba ayudando para poder libertar a esos cautivos que están en las universidades, que están en confusión. Y mire, el enemigo es muy astuto y sabe a quién tiene que eliminar, porque era una base muy fuerte en el Evangelio. Vamos a leer en Lucas capítulo 21, versículo 25 y 28, la venida del Hijo del Hombre. Y fíjese, es continuación de las señales antes del fin del capítulo 21, siempre siguiendo en los últimos tiempos y en las señales de los últimos tiempos. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, no lo tenemos que interpretar como está escrito. Es una parábola y es algo que tenemos que nosotros pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a entender. Pero fíjese, le voy a poner un ejemplo. Lo que pasó ahorita, lo que pasó ayer con Charlie Kirk, ha tenido a la gente confundida, conmovida, abrumados a causa del bramido del mar. Ese bramido del mar no es físicamente el mar, sino son las multitudes, son todas las poblaciones y las malas enseñanzas, lo malo que escuchamos del mundo. Y a causa de las olas, dices, todo ese bramido, todo eso, toda esa confusión, todo eso que está pasando, son malos comentarios, malas enseñanzas. Es un conjunto de cosas, pero de palabras, no exactamente del mar físicamente. Y fíjese, así se sentía el pueblo ayer por lo que ha pasado y por las diferentes cosas que siguen pasando. Hay un estremecer en las personas que escuchan el bramido del mar, que escuchan todo lo malo que está pasando, todo lo malo que el mundo involucra y con sus enseñanzas. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes. Muchas personas entraron en temor cuando escucharon de ese asesinato. Es porque se escuchan diferentes opiniones, que ese es el bramido del mar que habla acá en la palabra. Pero no tenemos que angustiarnos, no tenemos que estar preocupados. Sabemos que nuestro Señor es grande, que el Señor tiene control. Este varón de Dios está en la gloria del Señor, manifestándose, moviéndose con Él, disfrutando de la presencia del Señor. Verso 26, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Fíjese, un desfallecimiento, un desgano en los hombres. ¿Será que seguimos adelante? Es un desgano combinado con temor por los acontecimientos, por todo lo que sucede, y ayer es un ejemplo con este asesinato de este varón de Dios. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación. ¿Expectación a qué? A lo porvenir. ¿A qué más va a pasar? ¿Qué más vamos a ver? Todos teníamos una impresión que ya no íbamos a ver todas estas cosas, que el arrebatamiento iba a ser antes, que no íbamos a ver estas muchas cosas que están pasando. Pero nosotros tenemos que tener nuestra mirada en Jesucristo, tener nuestra mirada en el Señor y estar firmes con la palabra del Señor y estar en oración, por supuesto, estar en la presencia del Señor para que esa paz supernatural, ese gozo supernatural que únicamente viene del Señor pueda venir a nuestros corazones, a nuestro interior, y que nosotros podamos estar en paz, esperando por el regreso del Señor Jesucristo, esperando por la voluntad buena. No tenemos que estar en temor de cosas malas por venir, tenemos que estar siempre confiando en el Señor, sabiendo que nuestra redención viene pronto y que Jesucristo viene pronto
confiados en Él únicamente. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Mucho pueblo del Señor está así, y muchas personas que no tienen a Jesucristo están peor porque no entienden el porqué de estas cosas pasando, qué es lo que está pasando. Ahorita se ha anunciado de cierto conflicto nuevamente entre Rusia y Ucrania, y pues que la Unión Europea quiere meterse porque pues parece que Rusia atacó Poland por unos drones y muchas cosas que se escuchan, que hay rumores de guerras. Sabemos que la palabra fue muy clara en decir que en los últimos tiempos, en Mateo 24, de guerras y rumores de guerras. Y eso es exactamente lo que está pasando. Sabemos que se tiene que cumplir, sabemos que es parte de los últimos tiempos antes de la venida de Jesucristo. Entonces, fíjese, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. O sea que hay un temor, hay un ¿qué pasará? ¿Qué más va a pasar? ¿Qué más vamos a ver? ¿Qué es lo que va a suceder? Y dice en el verso 27, entonces verán al Hijo del Hombre y vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Entonces, fíjese, todo eso tiene que suceder, todo esto tiene que pasar, pero esta angustia que muchos están experimentando por las cosas por venir, tenemos que nosotros agarrarnos de la mano del Señor, tenemos que pedirle al Señor que nos dé paz supernatural, que nos dé gozo supernatural, que en medio de las cosas que están sucediendo, en medio de todo lo que estamos viendo, nosotros estemos en paz de una forma supernatural. Somos hijos de un Dios con poderes supernaturales, que esos poderes supernaturales los usa para nuestro beneficio, para nuestra bendición, para nuestra ayuda, para que nosotros estemos en paz, confiados en Él, no viendo exactamente las guerras, los rumores de guerras, los asesinatos y todo lo que estamos viendo, sino que viendo a Jesucristo, esperando a Jesucristo, sabiendo que todo se tiene que cumplir antes de la venida de Jesucristo y que Él está a la puerta y que viene a pronto. Por lo tanto, todo esto está aconteciendo. Entonces, dejemos de tener ese temor, reprendamos todo temor, pongamos el amor del Señor, dice la palabra, que se lleva todo temor. Y el amor del Señor está por nosotros, está para nosotros. El Señor está por nosotros y para ayudarnos, para defendernos y para cuidarnos. Y nosotros tenemos que estar atentos a su voz, atentos a lo porvenir, pero lo porvenir que es de bendición para nosotros por ese rapto que estamos esperando, no por todos los acontecimientos, porque todo se tiene que cumplir. Amén. Fíjese que algo muy importante y que nos va a ayudar muchísimo en toda esta espera en la que estamos y todo lo que estamos viendo es pensar que el Señor siempre hizo algo por nosotros. El Señor siempre, siempre, siempre ha tenido control y el Señor ha hecho todo lo que ha podido hacer y más, porque Él todo lo puede hacer, para ayudarnos y para completar su plan perfecto. En el libro de Hechos capítulo 16, versículo 9, fíjese que este es un versículo precioso y vemos cómo el Señor organizó, planificó, hizo todo de una forma para poder siempre mandar ayuda para sus hijos, para su creación, para que nosotros pudiéramos tener un pronto auxilio por medio de Él. Y fíjese cómo el Señor revelaba a sus siervos, revelaba a sus varones que Él estaba utilizando en esos tiempos, que son tiempos bíblicos, tiempos que quedaron membretados en la palabra del Señor, que quedaron escritas, para que nosotros nos diéramos cuenta la clase de Dios que tenemos y el cuidado que Él tiene y de la forma que Él opera, de la forma que Él se maneja. Y fíjese, en Hechos capítulo 16, versículo 9 dice, y se le mostró a Pablo una visión de noche,
Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión enseguida, procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciésemos el Evangelio. Gloria a Dios. Fíjese qué lindo y qué tremendo, porque la palabra dice que el Señor es el mismo ayer, hoy y siempre. Y esto que Él hizo hace muchos años, hace muchísimos años que quedó escrito en la palabra, son ejemplos para que veamos cómo el Señor muestra a su gente para que vayan al auxilio del que está en necesidad, para que vayan a auxilio del que necesita escuchar la palabra, del que necesita escuchar la palabra de arrepentimiento, la palabra de paz, la palabra de ayuda, la palabra de verdad y de luz, pero también palabra de poder. Y el Señor siempre nos va a mandar ese mensaje que necesitamos por medio de quien Él escoja y de quien Él quiera usar, por medio del que se deje usar por el Señor, porque muchas veces el Señor hace el llamado, pero hay personas que no quieren escuchar ese llamado. Fíjese cómo el Señor, dice la visión del varón macedonio, cómo Pablo recibió en visión ese mensaje. La oración tiene mucho poder. Aquí vemos también otro ejemplo, cómo este hombre macedonio estaba orando por ayuda, ese hombre estaba pidiendo ayuda. Y mire, el Señor lo mostró a Pablo en visión para que su oración pudiera ser contestada. ¿Está usted consciente de que usted puede pedirle lo que sea al Señor y que el Señor va a mandar esa ayuda que usted necesita? Cuando nosotros confiamos absolutamente en el Señor, y fíjese, en estos últimos tiempos en los que estamos es cuando más tenemos que confiar en el Señor y tener por seguro, 100% seguros de que el Señor puede contestar nuestras oraciones, y que aunque anden muchos allá afuera queriendo terminar con nuestras vidas, con nosotros los creyentes, queriendo entregarnos y aún familia, como dice la palabra, sabemos que tenemos un gran Dios poderoso, majestuoso, que todo lo puede hacer y que hace las cosas de una forma perfecta para acomodar y para poder llevar esa ayuda que usted y yo necesitamos. Y se le mostró a Pablo una misión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Verso 10. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Estaban conscientes que era Dios, que era el Señor. Y así en esta misma forma el Señor se puede manifestar en estos últimos tiempos y aún más. Fíjese que la palabra dice que el Señor en los últimos tiempos derramará de su espíritu, que jóvenes tendrán sueños, visiones. Todos podemos tener esas visiones, porque estamos en los últimos tiempos y el Señor puede mostrarnos cosas y nosotros tenemos que estar atentos y con nuestros ojos espirituales puestos en Jesucristo para que entonces podamos ser usados en estos últimos tiempos. ¿Por qué? Porque para el Señor todos somos importantes y el Señor sabe los tiempos en los que estamos viviendo, tiempos difíciles, últimos tiempos, que el enemigo anda allá afuera viendo a quién devorar, pero nuestro Dios puede mandar la ayuda exacta que nosotros necesitamos. Vamos a ir a Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, verso 17 al 21. Pablo es enviado a los gentiles. Fíjese, el Señor siempre usó un Pablo, el Señor siempre usó un Moisés, usó un Noé, el Señor usó un Jonás para alertar al pueblo de lo por venir y para ayuda. Fíjese que todo es ayuda. Cuando Jonás se fue a Nínive, fue enviado por el Señor y ya ve que quiso escaparse y no pudo, porque la voluntad del Señor se tiene que hacer, pero el Señor vio y dijo en Jonás capítulo 1, verso 1 y 2, el Señor habló que la maldad de Nínive había subido hasta él. Y fíjese cómo usó a Jonás para ir y decirle al pueblo que se arrepintiera. Si el Señor en esos tiempos usó a Jonás
Si el Señor en esos tiempos usó a Pablo para llegar a los gentiles, el Señor va a usar a quien Él tenga que usar para seguir trayendo ese mensaje de paz, ese mensaje de sabiduría, ese mensaje de poder, ese mensaje que usted específicamente necesita escuchar para que estemos nosotros en paz, esperando por ese rescate que el Señor va a enviar para nosotros, que el Padre va a enviar para nosotros con su Hijo Jesucristo, para ser rescatados y que no pasemos por esos 7 años sobre la tierra. Entonces, Él sabe, Él tiene un plan perfecto. Él no es que tenga un plan A, B y C, que el plan A no le funcionó y va a tener. No, Él tiene el plan perfecto. Él sabe cómo arreglarlo todo. Él sabe cómo enviar exactamente lo que usted necesita. Simplemente confíe en el Señor. Y vamos a leer en Hechos capítulo 22, versículo 17. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. ¿Se da cuenta cómo siempre vemos cuando el Señor se manifiesta alguien orando? Entonces, la oración es muy importante. Nosotros tenemos que en estos últimos tiempos hablar con nuestro Señor. Orar es hablar con Dios y es una conversación porque el Señor escucha y el Señor responde. Entonces nosotros tenemos que entablar esa conversación con nuestro Señor. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Aquí hablando Pablo. Y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. ¿Se da cuenta cómo el Señor siempre quiere que nosotros testifiquemos de Él? Que no vayamos a hablarle a las personas de todos nuestros problemas, de todas nuestras circunstancias, de todo lo que pasamos. Que no hablemos de nosotros, que no vayamos a hablar de la moda que tenemos, sino que demos testimonio de nuestro Señor, de Jesucristo. En estos tiempos que estamos en los tiempos del Nuevo Testamento, tenemos que hablar de Jesucristo, del amor de Jesucristo, de las buenas nuevas de Jesucristo, para que ese pobre, porque así lo describe la palabra, un pobre desventurado, desnudo, porque no tienen cobertura, no tienen la palabra del Señor, no tienen esa ayuda espiritual, nosotros tenemos que presentar a Jesucristo. Por eso la palabra dice que nosotros somos los pies de Jesucristo, somos las manos de Jesucristo, somos la boca de Jesucristo y lo tenemos que hacer. La palabra dice, ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Pablo tuvo pena, vergüenza, porque sabía que él persiguió a los cristianos y que en Jerusalén sabían que él lo hizo. Entonces él tenía esa pena, pero él ya había cambiado. Fíjese el Señor cómo hasta el nombre le cambió. Entonces había un nuevo hombre en Pablo. Había recibido a Jesucristo con un nuevo espíritu puesto en él, un nuevo hombre, una nueva persona que ahora creía en Dios, que ahora sabía que tenía que ayudar a los cristianos. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Qué tremendo, Pablo anduvo en contra de la iglesia. Verso 21, pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. El Señor siempre tiene a la persona adecuada, al hombre adecuado, a la mujer adecuada para mandarla cuando sus hijos están en necesidad, cuando necesita restaurar a un hijo, cuando necesita restaurar al hombre, cuando necesita restaurar la vida espiritual de cualquier persona, porque para el Señor no hay excepción de personas, para Él todos somos iguales. Y fíjese qué lindo cómo Él se manifestó, porque el Señor mandó a Pablo a los gentiles.
el Señor mandó a Pablo, al hombre macedonio, a Macedonia, y fue a predicar la palabra. Enviado por el Señor permitió esa visión, dio esa visión para que él pudiera ir al auxilio del que estaba clamando. Entonces, nosotros tenemos que estar firmes en el Señor, sabiendo que el Señor todo lo puede hacer, que para Él no hay nada imposible. En Lucas capítulo 22, versos 27 y 28, capítulo 22, versos 27 y 28. Aleluya, gloria a Dios. No es allí. Pero quiero leerle en Lucas capítulo 21, verso 34. 21, verso 34. Dice: pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra, y cómo podía entender. No, estoy en Hechos, por eso es que no encontraba. Vamos a ir al libro de Lucas capítulo 21, verso 34. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Fíjese, eso es algo muy importante, que no estemos afanados, que no estemos, esa glotonería, yo diría que no estemos deseando todo en abundancia, todo lo que está puesto sobre de nuestros ojos, no solamente glotonería de comer, sino que nuestros corazones estén puestos en el Señor. No en todo lo que podemos obtener acá sobre la tierra, que estemos firmes sabiendo en los tiempos en los que estamos puestos con nuestra mirada en Jesucristo y dejando las cosas del mundo por un lado. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, estar afanados por los dólares, afanados por el mejor trabajo, por más posesiones, cuando Cristo ya está a punto de venir. Tenemos que tener mucho cuidado. Lo que el Señor nos quiera dar, el Señor nos lo va a dar sin que nos afanemos tanto. El Señor, de Él es el oro y la plata, dice la palabra. Él creó el cielo y la tierra. Todo le pertenece a Él. Lo que usted necesite se lo tiene que pedir a Él y esperar en fe, sabiendo que el Señor se lo puede dar. Mire todo lo que hizo Pablo por parte del Señor, enviado para ayuda para el pueblo. El Señor todo lo puede hacer, no hay nada imposible para Él. En el capítulo 22 de Lucas, versículo 27, nos habla del mayor y del menor. Fíjese, en ese tiempo se estaban como discutiendo y disputando quién era el menor, quién era el mayor. Nosotros sabemos que estamos sobre la tierra para dar testimonio del Señor, y eso es servir. Nosotros tenemos que estar abiertos a servir y a testificar del poder del Señor. Y el hacer eso implica servicio. Es un servicio, es un trabajar para el Señor. Leámoslo acá. Hubo también entre ellos una disputa. Voy a leer desde el verso 24. Sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Verso 27, porque ¿cuál es el mayor, el que se sienta a la mesa o el que se sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Mire qué precioso. Señor Jesucristo está entre vosotros, entre nosotros, como el que sirve. Fíjese que si usted se pone a pensar, hablamos de un Pablo, hablamos de un Moisés, hablamos de Jonás, cómo hicieron cosas para el Señor, ayudaron en el reino del Señor, en el Evangelio, compartieron la palabra e hicieron la voluntad del Señor, fueron enviados para Pablo a los gentiles, Jonás a la ciudad de Nínive. Pero Jesucristo, desde que llegó a la tierra, desde que anduvo en el mundo, anduvo predicando, anduvo sanando
al enfermo, anduvo sanando al endemoniado, libertando al endemoniado, ayudando al que estaba oprimido, dándole esa libertad de esa opresión. Anduvo básicamente sirviendo, trabajando para el hombre, para el ser humano. Y fíjese, en estos tiempos en los que estamos, la palabra dice muy claro que nosotros tenemos que ser más como Jesucristo, que tenemos que imitar a Jesucristo, seguir a Jesucristo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Servir. Tenemos que hacer la voluntad de Dios, tenemos que hacer la palabra y tenemos que testificar de Jesucristo. Para que el mensaje de Jesucristo siga, nosotros tenemos que abrir nuestra boca. Porque el Espíritu de Jesucristo fue puesto en nosotros, el Espíritu Santo fue puesto en nosotros para seguir con el Evangelio, para seguir con el reino de luz, el reino de la verdad y de paz. Para que Jesucristo pueda seguir hablando su mensaje, usted tiene que hablar y yo tengo que hablar, porque estamos en los últimos tiempos y necesitamos anunciarlo al mundo. Verso 28, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Fíjese el Señor siempre hablándonos, siempre manifestándose y siempre diciéndonos todo lo que tenemos que hacer y lo que nos corresponde también como hijos suyos. Vamos a buscar el libro de Jonás. Usted puede ir, por favor, al libro de Jonás. El libro de Jonás. Se me perdió por un poquito. Pero por aquí lo vamos a tener. El libro de Jonás. En el libro de Jonás, capítulo 1, dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Fíjese que prácticamente el Señor lo envió a predicar el mensaje de arrepentimiento. Y estos son los tiempos en que tenemos que seguir con ese mensaje: arrepentimiento, arrepentimiento, Jesucristo, Jesucristo. Y fíjese cómo me llama mucho la atención en el verso 4 de Jonás, cómo Jonás se enoja, porque pues ya ve todo lo que él pasa. Fue tragado por un pez por desobediente, lo tiran al mar, lo traga el pez, pasa 3 días ahí, hasta que en obediencia se va y va a anunciar al pueblo de Nínive de lo por venir en Nínive por causa del pecado que ya había subido al Señor. Se enoja porque sabe que el Señor está perdonando a Nínive. Pero ¿qué dice la palabra? Dice la palabra que se arrepintieron, que proclamaron ayuno y oración, se rasgaron sus ropas y le pidieron perdón al Señor y pidieron ayuda al Señor Todopoderoso, que siempre tiene la ayuda perfecta, que siempre envía a la persona perfecta para mandar esa ayuda espiritual y física también, todo lo que sea su necesidad. Usted simplemente tiene que confiar en el Señor, tener fe que el Señor lo puede hacer. Y el Señor dice en el verso 11 del capítulo 4: y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Fíjese cómo el Señor le habló a Jonás y le explicó: ¿cómo no los voy a perdonar? Se rindieron ante el Señor y habían, dice la palabra, más de 120,000 personas. Hay multitudes en estos últimos tiempos, en estos tiempos en los que estamos. La misericordia del Señor permanece. Él es un buen Dios piadoso, por lo que ha utilizado muchos varones para enviar esa ayuda, para enviar ese mensaje de luz, de paz, de verdad y de poder. Y en estos últimos tiempos, Jesucristo sigue en pie y Jesucristo lo hizo todo para que usted pudiera tener salvación, perdón de pecados y vida eterna. Y es lo que nosotros tenemos que estar conscientes en estos últimos tiempos y es donde tenemos que tener nuestros ojos puestos. Amén. A mí me gustaría esta mañana preguntar si hay alguien que nunca ha recibido a Jesucristo como su Salvador y como su Señor.
Y si le gustaría esta mañana, mire, la palabra dice muy claramente que solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Y usted con esta oración va a arrebatar el reino de los cielos, va a hacer una reservación en los cielos para poder irse juntamente con la iglesia en ese rapto, en ese rescate que el Padre está enviando para nosotros en su gran misericordia. Él está enviando ese rescate para nosotros. Haga esta oración después de mí, no se va a arrepentir, es su mejor decisión. Jesucristo es el camino a la verdad, es el camino al Padre. Llegamos al Padre únicamente por medio del Hijo. Y usted necesita confesarlo como su Salvador, como su Señor, para que Él venga a morar en su corazón. Repita después de mí: Señor Jesús, sé que soy pecador. Sé que moriste en la cruz por mí. Me arrepiento de mis pecados y te pido perdón. En este momento te confieso como mi Salvador y como mi Señor. Y te pido, Señor, que anotes mi nombre en el libro de la vida. Amén. Si usted hizo esa oración, bienvenido a la familia de Dios. Qué bendición, no se va a arrepentir. Ha hecho usted una reservación en los cielos. Y quiero pedirle que empiece a leer la palabra, lea la palabra. Y si usted estuvo en el Evangelio anteriormente y ahorita se reconcilió con el Señor, siga leyendo la palabra. Mateo, Lucas, todos los libros del Nuevo Testamento, para que usted vea lo que Jesucristo hizo y lo que sigue en pie. El plan perfecto de Dios sigue en pie por medio de Jesucristo. Y lo que Él comenzó en nuestras vidas, Él lo va a terminar. Bendiciones para todos. Gracias por haber estado en sintonía y será hasta el próximo programa. Bendiciones.